Hola amigos, espero que se encuentren bien. Hoy voy a compartir con ustedes lo que es el análisis del discurso, el enfoque contextual del discurso según Van Dijk. Como ustedes saben, un discurso tiene muchísimo énfasis en la forma y manera de pensar de una persona. Y al igual que todo lo que tiene que ver con nuestra lengua, este tiene, por así decirlo, sus disciplinas de estudio, sus elementos, y eso es lo que hoy vamos a conocer. Quien les habla es una amiga, Anabel Cabrera Rodríguez. Para mí es un placer compartir este momento con ustedes. Bien, los temas que vamos a tratar son el concepto del enfoque contextual del discurso, los elementos que tienen que ver con el enfoque contextual del discurso. Entre estos vamos a destacar lo que es género, cultura, etnicidad, el análisis del discurso social y el análisis crítico del discurso, y los principios en la acción del análisis del discurso. Bien, cuando nos referimos al enfoque contextual del discurso, para Van Dijk, que fue el lingüista quien se encargó de hacer el estudio del discurso, valga la redundancia, decimos que este hace referencia a la estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso. Entre sus elementos podemos mencionar lo que es el género, que este hace referencia cuando contextualizamos el discurso a formas verbales sexistas, es decir, que solo lo dirigimos a un solo género sexual, que puede llevar a reproducir un sistema de desigualdad de género al nosotros querer establecer un control de aquellos aspectos en ese contexto. Luego tenemos lo que es la etnicidad, que implica el discurso y la comunicación intra e intercultural. Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos y vamos a dirigirnos a una comunidad que tiene la etnia, es decir, su raza es de color negro, por el contexto histórico que en Estados Unidos no podemos hablar ni de racismo ni de esclavitud, porque esto podría incurrir a que ellos piensen que nosotros tenemos algún grado de discriminación hacia ellos. También tenemos lo que es el elemento de la cultura. Este elemento es sumamente importante ya que el discurso es influido por las características de los cambios culturales. El discurso se adapta dependiendo de los valores, normas, relaciones sociales que adoptan o tienen determinados contextos socioculturales. Ocurre que en el contacto intercultural las diferencias discursivas pueden aceptarse a modo tolerante, cooperativo, o puede ser que den orígenes a incomprensiones o conflictos traducidos en formas de dominación, exclusión u opresión. Bien, dentro de estos elementos tenemos dos que vamos a enfatizar que tienen que ver con el análisis del discurso social y el análisis crítico del discurso, que tiene que ver más con nosotros a la hora de nosotros emitir lo que es un discurso. El discurso como social ocurre en un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su vez son parte de estructuras y procesos socioculturales más amplios. Y también tenemos el análisis crítico del discurso, como ya mencioné, que este hace referencia a lo que debemos ser como analistas críticos del discurso. Debemos de ser totalmente objetivos y tenemos antes que enfatizarnos en las personas a quienes les vamos a hablar, en el contexto y si el tema que vamos a tocar está enfatizado en ese momento, en esa cultura, en esa sociedad. El discurso debe ser sobre todo un agente de cambio solidario con las necesidades que promueven tal cambio. Este es el objetivo principal del discurso. Nosotros no emitimos un discurso si no tenemos una razón para hacerlo. Para Van Dijk existen unos principios en la acción del análisis del discurso, entre los cuales vamos a mencionar los siguientes. Lo y lo oral en su entorno. Esto significa que cualquier estudio del análisis del discurso debe tener como centro un material de trabajo que refleje lo que ocurre en la interacción de la persona que escucha el discurso y de quien lo está emitiendo. El contexto debe de ser estudiado como constituyente de su situación local, global y sociocultural. Los discursos orales y escritos indican, reflejan y señalan una pertenencia contextual. Todo discurso debe estar adaptado al contexto. El discurso como expresión oral. Este se trata de trabajar con interacciones verbales reales
En conversaciones o diálogos formales e informales, el habla es considerada como la forma básica y primordial del discurso. Y también tenemos lo que es el discurso como práctica de los miembros de una sociedad. Tanto el discurso oral y escrito son formas de prácticas sociales en contextos socioculturales. Para resolver un problema se realiza una asamblea donde participan gobernadores, senadores, presidentes. Cada uno emite un discurso oral con el objetivo de cambiar opiniones. Entonces, técnicamente todo lo que nosotros hacemos a diario es un discurso y por eso se considera como una práctica de miembros de una sociedad. Y por último tenemos lo que es la categoría de los miembros. Se tienen que respetar las formas sobre cómo los integrantes de un grupo social orientan, interpretan y categorizan los atributos del discurso. Por eso se habla del tipo informal y formal. Tenemos que adaptarnos a la categoría de los miembros. No podemos hablarle con tecnicismos a personas que no están acostumbrados a estos. Como pudimos ver, el discurso tiene lo que es una gran importancia porque es algo que utilizamos en nuestro diario vivir. Cuando nosotros nos comunicamos, realizamos un discurso porque queremos lograr a través de este que la persona emita una acción, quizás cambie una idea o haga un juicio sobre X o Y situación. Muchas gracias por escucharme, también a mis compañeros. Si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en la sección de comentarios del video que la vamos a estar contestando más adelante. Que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche y que Dios les bendiga. Gracias. Mi nombre es José de Su Cabrera Castillo y el día de hoy les estaré hablando de la lingüística del texto. Ese es el tema que me toca dialogar con ustedes el día de hoy, correspondiente a la última exposición de teorías lingüísticas. La lingüística del texto es la subdisciplina de la lingüística cuya función principal es el estudio de los textos y la función y estructura que estos tienen. Esta surge en los años 60, siglo XX, en Europa Central, en la Universidad de Konstanz, Alemania. Dietz, en el año 1978, llamó mucho la atención sobre el hecho de que la denominación de lingüística del texto no se refiere a una única disciplina, sino que este término se utiliza para etiquetar cualquier estudio que tenga como objetivo el texto. En este sentido, la retórica es la forma más antigua que se tiene hoy conocimiento de un estudio lingüístico de un texto. Ahora, el objetivo principal de la lingüística del texto es estudiar los textos, claro está, ya que anteriormente surgía la necesidad de poder clasificar y documentar los textos, no tanto por el contenido que tenían, sino por la estructura que estos manejaban. Porque no es lo mismo un texto creado para promocionar algo que un texto creado para conmover a alguien. Va muy apegado a los actos del habla utilizados en el texto. Buenas, yo les hablaré sobre Teun Van Dijk. Es un importante lingüista nacido en el año 1943 en la ciudad de Nalwijk, Países Bajos. Este hombre, a lo largo de su vida, mayormente entre los años 1980 y 2012, escribió alrededor de 18 obras, donde abarcan temas lingüísticos, entre las que destacan discurso y poder, texto y contexto, y análisis crítico del discurso. Sus teorías lingüísticas mayormente se basan en un concepto básico, que es la macroestructura. En esto, el señor Van Dijk nos quiere decir que en un discurso hay una macroestructura, o sea, no en un discurso general,
en todo texto en general puede llegar a tener una macroestructura. Esto siempre y cuando el receptor lo asimila así. Un ejemplo sería cuando una persona está escuchando el discurso presidencial. Esta persona va a asimilar la macroestructura, va a asimilar los conceptos generales. Quiere decir, estas cosas que más le interesan. Y estas macroestructuras llevan unas macro reglas, entre las que tenemos la macro regla de omisión y de macro regla de omisión. Esta se encarga de eliminar la palabra, de eliminar estas ideas que no queremos, o sea, es decir, que cuando estamos haciendo el discurso presidencial, el presidente habla sobre el crecimiento económico en el área perimetral o una cosa así, usted no le va a interesar. Pero si le habla sobre educación y esas cosas, usted sí lo va a seleccionar. También tenemos la macro regla de selección, tenemos la macro regla de generalización, que viene siendo parecida a la macro regla de sustitución, o sea, de omisión o sustitución. Esta macro regla no es exactamente igual, porque esta macro regla se encarga de tomar las ideas y generalizarlas, como dice, valga la redundancia, generalización. Toma estas ideas y las convierte en un conocimiento plano, es decir, que si hablan de que la luz, que se está yendo la luz, y hablan muchas cosas sobre eso, pero esto generaliza y nos basamos en un solo golpe, o sea, se está yendo la luz, generalización. Y luego tenemos la creación. En esta nosotros, a base de lo que se nos está mencionando en la macroestructura, nosotros hacemos una pequeña tesis o una pequeña invención de nuestra propia idea sobre la macroestructura. O sea, hacemos una... Bueno, hacemos